El aguacero de septiembre azotaba los ventanales de la oficina de la esquina de Martin Blackwood, en el piso 42 de la Torre Horizon. Habían pasado 6 meses desde que se firmaron los papeles del divorcio. 6 meses enterrándose en acuerdos de adquisición y proyectos de expansión para evitar confrontar el vacío que se había instalado en su pecho. Como CEO de Blackwood Enterprises, una de las firmas de consultoría tecnológica de más rápido crecimiento en el país, Martin había dominado el arte de parecer imperturbable. Sus empleados solo veían al líder decidido, con unos ojos azules indescifrables y una reputación de transformar negocios en apuros en potencias de la industria. Ninguno presenciaba las noches que pasaba mirando el techo de su ático, preguntándose dónde exactamente se había deshecho su matrimonio de 12 años. El contrato de Parker está listo para su firma, y la reunión de la junta se ha pospuesto para las 3 en punto, dijo Rebecca, su asistente ejecutiva, colocando una pila de documentos en su escritorio. Tampoco olvide la cena con los inversores japoneses en Maison Laurent esta noche. Martin asintió, su atención ya volviendo al informe trimestral en su pantalla. Gracias, Rebecca. Eso es todo. Cuando ella se fue, se levantó y caminó hacia la ventana, viendo las gotas de lluvia competir por descender por el cristal. A los 41, Martin había logrado todo lo que se había propuesto profesionalmente. La prensa de negocios lo llamaba visionario. Los competidores estudiaban sus estrategias. Sin embargo, el éxito se sentía cada vez más sin sentido sin alguien con quien compartirlo. Él y Vanessa alguna vez soñaron con construir una vida juntos, una familia, antes de que las carreras y las prioridades conflictivas los llevaran en diferentes direcciones. Familia, susurró para sí mismo, la palabra sintiéndose extraña en su lengua. Era el núcleo de su conflicto, su constante postergación de empezar una. Siempre el próximo año, siempre después del próximo gran acuerdo, hasta que Vanessa no pudo esperar más. Su teléfono vibró con un mensaje de su chofer. «Coche listo cuando usted lo esté, señor». El restaurante estaba a solo 15 cuadras de distancia, pero el aguacero hacía que caminar fuera impráctico. Martin recogió sus documentos, se guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió al ascensor. En el vestíbulo asintió secamente a los empleados que se apartaban a su paso. Afuera, bajo el toldo del edificio, su Audi negro esperaba en la acera. Thomas, sosteniendo un paraguas listo. «¿Maison Laurent, Thomas?» preguntó abriendo la puerta trasera. «No. Primero necesito pasar por Crawford & Bennett a recoger unos documentos legales». El bufete de abogados que había manejado su divorcio estaba a solo unos minutos. Martin podría haber enviado a alguien, pero estos documentos en particular, que finalizaban la transferencia de la propiedad de vacaciones en Nantucket a Vanessa, requerían su firma personal. Un último gesto de buena voluntad, aunque ya casi no se hablaban. El coche se detuvo frente al brillante edificio de cristal. «Seré rápido», dijo Martin, aceptando el paraguas que le ofrecía Thomas. El bufete de abogados ocupaba 3 pisos. Martin salió del ascensor en el piso 31 y se acercó a la recepcionista, quien lo reconoció de inmediato. «Señor Blackwood, no lo esperábamos. El señor Crawford está con un cliente, pero solo vengo a firmar los papeles de la propiedad de Nantucket», interrumpió Martin. «Deberían estar listos». «Claro. Por favor, tome asiento. Haré que su asistente los traiga». Martin no se sentó. En cambio, se quedó junto a los ventanales del suelo al techo, observando cómo la ciudad se difuminaba detrás de las cortinas de lluvia.
Pasaron 3 minutos. 5. Su paciencia se agotaba. Miró su reloj y estaba a punto de volver a la recepcionista cuando las puertas del ascensor se abrieron. El mundo se ralentizó. Vanessa salió, su cabello castaño más corto de lo que lo recordaba, cayendo justo por encima de sus hombros. Llevaba una blusa color crema y pantalones sastre azul marino. Siempre elegante, siempre serena. Pero lo que congeló a Martin en su lugar fue lo que llevaba. Un bebé, quizás de 3 o 4 meses, acunado contra su pecho en un portabebés azul claro. Sus ojos se encontraron en el vestíbulo. La sorpresa cruzó su rostro, rápidamente reemplazada por algo indescifrable. Ella dudó solo momentáneamente antes de caminar hacia adelante, su barbilla ligeramente levantada de esa manera familiar que señalaba su determinación. «Martin», dijo ella, su voz neutral. «No esperaba verte aquí». Él no pudo responder, sus ojos fijos en el infante dormido. Un niño, a juzgar por la ropa azul, una brizna de cabello oscuro asomaba por debajo de un diminuto gorro de punto. «Tienes un bebé», finalmente logró decir, las palabras sonando huecas e inadecuadas. Algo parpadeó en sus ojos. Cautela, quizás. ¿Sí? 1.000.000 de preguntas colisionaron en la mente de Martin, pero antes de que pudiera formular alguna, una joven se acercó con una carpeta. «Señor Blackwood, los documentos que necesita firmar». Él aceptó la carpeta mecánicamente, sin quitarle los ojos al niño. El momento hizo que su corazón se acelerara. 6 meses desde el divorcio. Este bebé parecía más joven que eso. ¿Había estado Vanessa embarazada cuando se separaron? Cuando firmaron los papeles. La posibilidad lo recorrió con una ola de frío. «¿Qué edad tiene?», preguntó, su voz lo suficientemente baja como para que solo Vanessa pudiera oír. Ella movió al bebé ligeramente, protectora. «Martin, no creo que...» «¿Qué edad tiene Vanessa?». Su tono fue más brusco de lo previsto, atrayendo miradas de la recepcionista. «4 meses», respondió, un sutil desafío en su expresión. Las cuentas no eran difíciles. Se habían separado 9 meses antes de que el divorcio se finalizara. Si el bebé tenía 4 meses ahora, eso significaba: «Necesitamos hablar», dijo, luchando por mantener la voz firme. «Estoy aquí para una reunión con Diane Bennett. No puedo simplemente...». «Cancélala». La orden salió automáticamente, un reflejo de años de tomar decisiones que otros seguían. Inmediatamente se arrepintió de su tono. «Por favor», añadió más suavemente. 15 minutos. La cafetería de abajo». Vanessa lo estudió, el conflicto evidente en su expresión. El bebé se removió, haciendo ruidos diminutos que hicieron que su atención se desviara. Lo tranquilizó con un suave movimiento de balanceo que parecía tan natural, tan practicado ya. Finalmente, asintió. 15 minutos. Te encontraré allí después de hablar con la asistente de la señorita Bennett». Martin la vio alejarse, desapareciendo por un pasillo. Firmó los documentos mecánicamente, su mente acelerada. 4 meses de edad, concebido antes de su separación, antes de su divorcio. Su hijo, de alguien más. No sabía qué posibilidad lo perturbaba más. 10 minutos después, Martin se sentó en una mesa de la esquina, en la cafetería de la planta baja del edificio, con una taza de café negro sin tocar frente a él. La lluvia continuaba afuera, difuminando el mundo más allá del cristal. Cuando Vanessa apareció con el bebé aún sujeto a su pecho, ahora despierto y mirando a su alrededor con ojos curiosos,
Las conversaciones a su alrededor parecieron desvanecerse. Se sentó frente a él, sus movimientos cuidadosos para no molestar al niño. De cerca, Martin pudo ver al bebé claramente, mejillas redondas, ojos alerta que parecían absorberlo todo. Algo se retorció dolorosamente en su pecho. «Quiero cada detalle sobre este niño», dijo Martin en voz baja, su mirada pasando del bebé al rostro de Vanessa. «Empezando por si es mío». La mirada que ella le dio contenía tantas emociones, dolor, indignación, resignación, que no pudo desentrañarlas todas. Respiró hondo, y lo que estaba a punto de decir lo cambiaría todo. «Su nombre es James», dijo Vanessa, su voz firme a pesar de la tensión que vibraba entre ellos. «Y sí, Martin, biológicamente es tuyo». La confirmación lo golpeó con fuerza física. Martin agarró el borde de la mesa. Sus nudillos se pusieron blancos mientras procesaba sus palabras. Un hijo. Tenía un hijo. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, luchando por mantener la voz baja. «Estuvimos en mediación durante meses. Estuviste embarazada durante nuestro proceso de divorcio». Los ojos verdes de Vanessa, alguna vez tan cálidos cuando lo miraban, ahora tenían una cautela protectora. Ella ajustó al bebé, James, que había comenzado a quejarse ligeramente. «Me enteré de que estaba embarazada la semana después de que dijiste que nuestro matrimonio era un impedimento para tu plan de 5 años», respondió, el viejo dolor evidente en su tono. «¿Recuerdas esa conversación? Cuando volví a hablar de formar una familia y dijiste que no podías permitirte la distracción». Martin se encogió al escuchar sus propias palabras insensibles reflejadas. Ese argumento había sido el punto de ruptura, aunque su matrimonio se había estado desmoronando durante años. Él se había centrado en la adquisición de Westridge, trabajando 18 horas al día, volviendo a casa solo para ducharse y cambiarse de ropa. «Eso no es excusa para ocultarme a mi hijo», replicó, aunque su justa ira ya comenzaba a desvanecerse, mientras veía la diminuta mano de James cerrarse alrededor del dedo de Vanessa. «Iba a decírtelo», dijo, su expresión suavizándose ligeramente. «Tenía una cita programada con Diane Bennett hoy para discutir cómo abordarte legalmente. No quería soltarte esto sin preparación». Un toque de ironía cruzó su rostro. «Así que mucho para ese plan». Martin se pasó una mano por su cabello oscuro, tratando de procesarlo todo. «4 meses», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Ha estado aquí por 4 meses, y yo no sabía nada de él». 5 meses si cuentas la semana que pasó en la UCIN, corrigió Vanessa suavemente. La cabeza de Martin se levantó bruscamente. «¿Qué? ¿Hubo un problema con el parto?». Algo en su tono, la genuina preocupación, pareció romper ligeramente la postura defensiva de Vanessa. «Nació 5 semanas antes, mi presión arterial se disparó y tuvieron que realizar una cesárea de emergencia». Ella tragó saliva con dificultad. Pesaba solo 4 libras y 3 onzas, tan pequeño que podían sostenerlo en una mano. La imagen de su hijo, tan vulnerable, luchando por la vida desde sus primeros momentos, creó una presión inesperada en el pecho de Martin. Se encontró inclinándose hacia adelante, estudiando el rostro de James más intensamente. El bebé estaba alerta ahora, sus ojos, del mismo azul profundo que los de Martin, observando la cafetería con aparente fascinación. ¿Está sano ahora?», preguntó Martin, su voz inusualmente vacilante. Vanessa asintió, una pequeña sonrisa orgullosa tocando sus labios. «Está perfecto. Ya está alcanzando todos sus hitos de desarrollo.
Los médicos están muy contentos con su progreso. Hubo un breve silencio mientras Martin absorbía esta información. Afuera la lluvia había disminuido a un suave repiqueteo contra los cristales. La cafetería zumbaba con la conversación de la tarde, pero Martin apenas registraba nada de eso. Su atención completa ahora en el pequeño ser que lo miraba con ojos curiosos. Se aclaró la garganta. ¿Puedo sostenerlo? La sorpresa parpadeó en el rostro de Vanessa, seguida de vacilación. Claramente no había esperado esta solicitud. Después de un momento de consideración, comenzó a desabrochar el portabebés. «Sujeta su cabeza», instruyó, mientras cuidadosamente transfería a James a los brazos no preparados de Martin el peso de su hijo. Tan ligero, pero de alguna manera la responsabilidad más pesada que jamás había tenido. Dejó a Martin momentáneamente sin palabras. James lo miró, parpadeando lentamente, su diminuta frente arrugándose ligeramente mientras estudiaba a esta nueva persona. Luego, inesperadamente, su pequeña boca se curvó en lo que parecía ser una sonrisa. «Me está sonriendo», dijo Martin, la maravilla evidente en su voz. «Podrían ser gases», respondió Vanessa, pero su tono se había suavizado, y había algo parecido a la nostalgia en su expresión mientras los observaba. «¿Cómo has estado manejando?», preguntó Martin, sin quitarle los ojos a James. «¿El trabajo, el cuidado del niño, todo?». La pregunta pareció sorprenderla. Tomó un sorbo de su té sin tocar antes de responder. «Ha sido un desafío. Tomé una licencia extendida de la galería, pero he estado trabajando de forma remota a tiempo parcial. Mi madre viene 3 días a la semana para ayudar con James». Martin asintió, recordando a Eleanor, la madre ferozmente independiente de Vanessa, quien nunca lo había aceptado del todo. Podía imaginar su reacción al divorcio, y mucho menos a la noticia de un nieto. ¿Y financieramente?, presionó. La expresión de Vanessa se enfrió. «Estamos bien, Martin. El acuerdo fue justo. El acuerdo no tenía en cuenta a un niño», replicó. «Nuestro hijo. Yo no estaba pidiendo nada. Bueno, yo estoy ofreciendo». «No», se corrigió. «Estoy insistiendo». James comenzó a quejarse, su pequeña cara arrugándose mientras soltaba un llanto sorprendentemente potente. Vanessa inmediatamente lo buscó, y Martin cuidadosamente le transfirió al bebé a sus manos expertas. «Probablemente tenga hambre», explicó ella, recuperando un biberón preparado de su bolso. Mientras lo alimentaba, sus movimientos eran practicados y suaves. Martin se sintió sorprendido por la naturalidad con la que la maternidad parecía venir a ella. Ella siempre había querido tener hijos. Él siempre había dicho, «Más tarde». «Quiero ser parte de su vida, Vanessa», dijo Martin, las palabras saliendo con una certeza que incluso a él lo sorprendió. «Visitas regulares, apoyo financiero, decisiones sobre su futuro, todo». La expresión de Vanessa era cautelosa mientras levantaba la vista de alimentar a James. «Nunca quisiste tener hijos, Martin. Lo dejaste muy claro a lo largo de nuestro matrimonio». «Nunca dije que no los quisiera», la corrigió. «Dije que el momento no era el adecuado». Durante 12 años, su voz contenía años de decepción acumulada. Cada vez que lo mencionaba, tenías una nueva excusa, una nueva adquisición, un nuevo mercado en el que expandirte, una nueva razón por la que ahora no era el momento. Él la negó con la cabeza. «Y de repente, después de verlo una vez, estás listo para ser el padre del año». La acusación dolió, en parte porque Martin reconoció la verdad en ella.
Él había priorizado su compañía sobre la planificación familiar, siempre creyendo que habría tiempo, más tarde. Ahora, confrontado con la realidad de su hijo, ya con 4 meses de una vida de la que Martin no sabía nada, la magnitud de lo que se había perdido lo golpeó con una fuerza aplastante. «Sé que he cometido errores», admitió, las palabras extrañas en su lengua. Martin Blackwood rara vez reconocía errores. Simplemente arreglaba los problemas y seguía adelante. Pero esto no se trata de nosotros o de nuestro pasado. Se trata de James. Vanessa lo estudió cuidadosamente mientras James continuaba bebiendo su fórmula, sus diminutas manos ahora presionando contra el biberón. «¿Qué propones exactamente, Martin?» «Quiero establecer la paternidad legal. Quiero visitas regulares. Quiero participación en todas las decisiones importantes sobre su crianza, educación, salud, todo». Las palabras salieron rápidamente, con la misma decisión que usaba en las negociaciones de negocios. «Y quiero proporcionar apoyo financiero acorde con mi capacidad, no solo los mínimos legales». ¿Y qué pasará cuando James interfiera con tu próximo gran acuerdo? ¿O cuando te necesite durante una reunión de la junta? ¿O cuando ser padre no sea tan novedoso como lo es ahora? Las preguntas de Vanessa no eran acusatorias, sino prácticas, preocupadas. Antes de que Martin pudiera responder, su teléfono vibró insistentemente. Los inversores japoneses, la cena a la que ya llegaba 20 minutos tarde. Vanessa notó su mirada en el teléfono y le dedicó una sonrisa de complicidad, algo triste. «Algunas cosas nunca cambian», dijo suavemente. Pero mientras Martin buscaba su teléfono, tomó una decisión que los sorprendió a ambos. Lo apagó por completo y lo dejó boca abajo sobre la mesa. «Algunas cosas sí», dijo, mirándola directamente a los ojos. «A partir de ahora». Las siguientes 3 semanas transformaron la vida cuidadosamente estructurada de Martin en algo que apenas reconocía. Los inversores japoneses se habían mostrado disgustados por su cancelación abrupta, pero por una vez, Martin no priorizó el control de daños. En cambio, pasó el día siguiente con sus abogados, estableciendo el marco legal para sus derechos y responsabilidades parentales. Vanessa había sido cautelosamente receptiva a su participación, aunque su cautela seguía siendo evidente en la forma cuidadosa en que lo introdujo en la rutina de James. Su primera visita programada ocurrió en su modesta casa adosada en Brookfield, un suburbio frondoso a 20 minutos del centro de la ciudad. Martin llegó precisamente a la hora acordada, sintiéndose inusualmente nervioso mientras tocaba el timbre. «Acaba de despertarse de su siesta», dijo Vanessa a modo de saludo, guiándolo a una sala de estar iluminada por el sol, donde James yacía en una colorida alfombra de juego, golpeando juguetes colgantes con una sorprendente coordinación. Martin había traído un pequeño elefante de peluche, seleccionado después de una hora de deliberación en una boutique de lujo para niños. Se sintió tonto ahora, sosteniendo el costoso juguete mientras observaba la completa absorción de su hijo con un simple anillo de plástico. «¿Es apropiado para su edad?», preguntó, de repente consciente de lo poco que sabía sobre el desarrollo infantil. La expresión de Vanessa se suavizó ligeramente. «Es perfecto. Apenas está empezando a apreciar los juguetes blandos». Ella aceptó el elefante, colocándolo donde James pudiera verlo. El bebé abandonó inmediatamente el anillo, buscando el nuevo objeto con deliciosa curiosidad. «Tiene buen gusto», dijo Martin, intentando ser gracioso para enmascarar su incertidumbre. Esa primera visita duró 2 horas, durante las cuales Martin
observó con fascinación cómo Vanessa demostraba técnicas de alimentación, eructos y cambio de pañales. Él escuchaba atentamente, haciendo preguntas con el mismo enfoque que aplicaba al analizar propuestas de negocios. Cuando llegó el momento de irse, se encontró reacio a hacerlo, quedándose para ver a James dormirse en los brazos de Vanessa. Las visitas se volvieron regulares, 2 veces por semana al principio, luego con más frecuencia a medida que Martin reorganizaba su horario para acomodar períodos de tiempo más largos con su hijo. Rebecca, su asistente ejecutiva, se había sorprendido cuando él bloqueó tardes enteras como no disponibles para reuniones. Los miembros de la junta susurraban sobre su repentina reducción de horas de trabajo, especulando sobre problemas de salud o negociaciones secretas con competidores. Solo Thomas, su chofer, sabía la verdad, transportando fielmente a Martin desde y hacia la casa de Vanessa, sin comentarios sobre la silla de coche ahora instalada permanentemente en la parte trasera del Audi, o los sutiles cambios en el comportamiento de su empleador. En esa particular tarde de jueves, 4 semanas después de su encuentro casual en el bufete de abogados, Martin llegó a la casa de Vanessa con una carpeta de documentos y una solicitud inusual. «Me gustaría llevarlo al parque», dijo después de saludar a Vanessa y a James, quien ahora lo reconocía con patadas y balbuceos emocionados. «Solo nosotros 2». Vanessa dudó, sus instintos protectores visibles en su expresión. «Martin, solo tiene 5 meses. Ni siquiera puede sentarse solo todavía». «He investigado los portabebés», respondió Martin, sacando su teléfono para mostrarle el modelo que había seleccionado. «Y Thomas se quedará con el coche cerca en caso de cualquier problema. Es solo el parque comunitario a 2 cuadras de aquí». El hecho de que hubiera investigado pareció sorprenderla. Después de un momento de consideración, asintió. «Está bien, pero toma mi número de teléfono y quiero que regresen en 1 hora». Hizo una pausa, luego añadió con honestidad renuente. «Esta será la primera vez que estoy lejos de él, por más de unos minutos». El reconocimiento de su confianza no pasó desapercibido para Martin. Aseguró cuidadosamente a James en el portabebés, atado a su pecho, sintiéndose a la vez aterrorizado y extrañamente empoderado por la responsabilidad. El bebé parecía contento, acurrucado contra el costoso traje de su padre, ocasionalmente estirando la mano para dar palmaditas en la barbilla de Martin con diminutos dedos. La tarde de octubre era fresca pero soleada mientras caminaban la corta distancia hasta el parque. Martin asintió a otros padres que pasaban, sintiendo una inesperada afinidad con estos extraños, que también navegaban por la profunda complejidad de criar a un niño. Encontró un banco en una esquina tranquila del parque, colocándose de modo que James pudiera ver a los niños jugando en el equipo cercano mientras permanecía en la sombra. Mirando la expresión fascinada de su hijo, Martin sintió algo que no había experimentado en años, una completa presencia en el momento. «Un día estarás corriendo por ahí», le dijo a James suavemente, «aunque tendremos que discutir una evaluación de riesgos adecuada antes de que te enfrentes a las barras de mono». James respondió con un gorgoteo encantado, sus diminutas manos agitándose emocionadamente. Martin sonrió, luego metió la mano en su bolsillo para sacar los papeles que había traído. «Tengo algo importante que discutir contigo, James», dijo, manteniendo el tono serio que usaría en una reunión de la junta. «Se trata de tu futuro». Desplegó los documentos, un acuerdo de fondo fiduciario que su equipo financiero había preparado, asignando recursos sustanciales para la educación y la seguridad futura de James.
Mientras explicaba las provisiones a su audiencia atenta, aunque incomprensiva, Martin sintió un profundo sentido de propósito que trascendía cualquier logro empresarial. Su momento de paz fue interrumpido por la aproximación de una mujer, alta, vestida profesionalmente, con una tableta en la mano. Algo en su paso decidido puso a Martin en alerta. «Señor, Blackwood», preguntó, deteniéndose a una distancia respetuosa. Martin instintivamente colocó una mano protectora en la espalda de James. «Sí, Amanda Parker, de The Chronicle». Ella mostró sus credenciales de prensa. Esperaba un comentario sobre su recién descubierta paternidad. Nuestras fuentes indican que ha estado luchando por la custodia de su hijo secreto. La intrusión de su vida privada en la esfera pública golpeó a Martin como un golpe físico. «Eso no es en absoluto para discusión pública», respondió con frialdad, «y le sugiero que reconsidere cualquier historia que piense que está persiguiendo». La reportera parecía impasible. Nuestros lectores están bastante interesados en cómo este desarrollo podría afectar a Blackwood Enterprises, especialmente dado el momento de sus recientes cambios de liderazgo. Es cierto que ha estado perdiéndose reuniones cruciales para manejar este asunto personal. «Esta conversación ha terminado», declaró Martin, levantándose cuidadosamente para no molestar a James. «Y si una sola palabra sobre mi hijo aparece en su publicación, mi equipo legal responderá en consecuencia». Se dio la vuelta, regresando hacia la casa de Vanessa con pasos rápidos y medidos. Su mente acelerada, catalogando el daño potencial, identificando la probable fuente de la filtración, calculando estrategias de contención. El proceso familiar de gestión de crisis se activó automáticamente, pero esta vez las apuestas se sentían infinitamente más altas. Vanessa abrió la puerta antes de que él pudiera llamar, su expresión cambiando de bienvenida a preocupación al registrar su tensión. «¿Qué pasó?», preguntó, ayudándolo a sacar a James del portabebés. Martin explicó el encuentro brevemente, con la mandíbula apretada por la ira controlada. «No sé cómo se enteraron, pero lo manejaré». «¿Manejarlo cómo, exactamente?», preguntó Vanessa, acomodando a James en su cadera con facilidad practicada. «¿Pagándoles? ¿Amenazando con demandas? ¿Tu enfoque habitual?» «Protegiendo la privacidad de nuestro hijo», respondió Martin con firmeza. «No dejaré que se convierta en carne de cañón para los tabloides». Vanessa lo estudió por un momento, luego hizo un gesto hacia la sala de estar. «Necesitamos hablar». Una vez que James estuvo acomodado en su columpio, mirando contento el móvil que giraba sobre él, Vanessa se volvió hacia Martin con una expresión que le apretó el estómago de aprensión. «Hay algo que necesitas saber», comenzó, su voz cuidadosa. «Algo que debía haberte dicho cuando hablamos por primera vez de James». Martin esperó, la tensión acumulándose en su pecho. «La razón por la que dudé en contarte sobre el embarazo». Vanessa respiró hondo. «No fue solo por nuestro matrimonio fallido o tus comentarios sobre que los niños eran una distracción». Ella lo miró directamente a los ojos. «Fue por lo que encontré en tu computadora portátil la noche antes de que me fuera. Los correos electrónicos entre tú y el Dr. Harrington de la clínica de fertilidad». Martin contuvo el aliento. De todas las direcciones que había imaginado que tomaría esta conversación, esta no era una de ellas. «Me dijiste durante años que querías tener hijos eventualmente», continuó Vanessa, su voz firme a pesar de la emoción detrás de sus palabras. «Pero esos correos electrónicos dejaron claro que te habías hecho una vasectomía 3 años después de nuestro matrimonio. Un procedimiento que nunca mencionaste,
mientras yo estaba rastreando mis ciclos y tomando vitaminas prenatales. La revelación se cernía entre ellos como una presencia física, desenterrando un engaño que Martin había enterrado tan profundamente que casi se había convencido a sí mismo de que nunca había sucedido. ¿Cómo? Luchó por formular la pregunta. Si eso es cierto, entonces, ¿cómo es James? La expresión de Vanessa contenía algo que él no podía leer del todo, una extraña mezcla de reivindicación e incertidumbre. Eso es lo que necesitamos discutir, dijo en voz baja, sobre la verdadera paternidad de James. Martin miró a Vanessa, la implicación de sus palabras amenazando con anular todo lo que había llegado a creer durante el último mes. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Si me hice una vasectomía, entonces James no es... James es tu hijo, interrumpió Vanessa con firmeza. Biológicamente, genéticamente, completamente tuyo. La confusión nubló los rasgos de Martin. Eso no es posible. Si lo que dices sobre la vasectomía es cierto, fue revertida, dijo simplemente. Con éxito, por lo que parece. Martin se hundió en el sofá, tratando de procesar esta revelación. La vasectomía había sido una decisión tomada durante su segundo año como CEO, cuando la presión de escalar la compañía lo había convencido de que los niños nunca encajarían en su plan de vida. Nunca le había dicho a Vanessa, permitiéndole creer que simplemente no tenían suerte en sus intentos de concebir cada vez que ella mencionaba el tema. ¿Cómo supiste de la reversión?, finalmente preguntó. Vanessa se sentó frente a él, mirando brevemente a James, que miraba contento el móvil sobre su columpio. No lo sabía, no hasta ahora que lo confirmaste. Su mirada volvió a Martin, firme e inquebrantable. Sospeché que algo había cambiado cuando descubrí que estaba embarazada. Al principio pensé que tal vez la vasectomía había fallado. Ocurre en casos raros, pero luego me pregunté si podrías habértela revertido sin decírmelo. ¿Por qué no te lo diría si hubiera cambiado de opinión sobre tener hijos?, preguntó Martin, genuinamente perplejo. La misma razón por la que nunca me contaste sobre el procedimiento en primer lugar, respondió Vanessa, un toque del viejo dolor evidente en su tono. Siempre has tomado decisiones unilaterales, Martin, sobre tu vida, sobre nuestro matrimonio. Decides qué información necesitan saber los demás. La evaluación fue incómodamente precisa. A lo largo de su carrera, Martin había operado bajo el principio de que la información debía ser cuidadosamente controlada y distribuida solo cuando fuera necesario. Había aplicado el mismo enfoque a su vida personal, sin ver nunca la falta de respeto fundamental, inherente a ocultar decisiones tan significativas a su esposa. La reversión ocurrió 8 meses antes de que te fueras, admitió en voz baja. Después de la fusión de Wilson, hubo un momento durante la celebración en el que miré alrededor de la sala y me di cuenta de que había logrado todo por lo que había estado trabajando, pero me sentía vacío, depuso, luchando por articular sentimientos que nunca había examinado por completo. Empecé a pensar en lo que vendría después, lo que realmente importaría en 20 años. Y decidiste que los hijos podrían importar después de todo, concluyó Vanessa, su expresión suavizándose ligeramente. Martin asintió. Programé el procedimiento al día siguiente, pero no te lo dije porque, dudó, confrontando una verdad incómoda, porque me sentía avergonzado de haberte mentido durante años, avergonzado de haber tomado una decisión tan significativa sin consultarte en primer lugar. Así que agravaste la mentira con más secreto, observó Vanessa, aunque sin la ira que él podría haber esperado. Sí,
reconoció Martin. La simple admisión más difícil que cualquier declaración pública que hubiera hecho. Y para cuando se confirmó que la reversión fue exitosa, apenas nos hablábamos. Dormías en la habitación de invitados. No sabía cómo abordar el tema, cuando todo entre nosotros ya estaba tan roto. James hizo un pequeño ruido, atrayendo la atención de ambos. Su pequeña cara se arrugó momentáneamente antes de relajarse de nuevo, continuando su fascinada observación del mundo a su alrededor. «Tiene tus expresiones», dijo Vanessa suavemente. «La forma en que se le arruga la frente cuando se concentra es exactamente como tú». La observación creó una opresión en el pecho de Martin. «Todavía no entiendo. Si sabías lo de la vasectomía, ¿por qué me dijiste que era mío ese día en la cafetería?» «Porque es tuyo», respondió Vanessa con una tranquila certeza. «Estaba furiosa cuando encontré esos correos electrónicos, Martin. Se sintió como la traición definitiva. Que me quitaras mi oportunidad de ser madre mientras fingías que simplemente no teníamos suerte». Ella respiró hondo. «Pero incluso en mi ira nunca traicioné nuestros votos matrimoniales. Nunca hubo nadie más. Entonces, ¿cómo? Descubrí que estaba embarazada 3 semanas después de mudarme. Al principio pensé que debía ser el hijo de otra persona, que el momento era imposible dado lo que yo sabía. Incluso consideré». Ella vaciló brevemente. «Consideré interrumpir el embarazo, creyendo que había sido concebido bajo falsos pretextos». Martin se estremeció ante la idea de que James nunca hubiera existido, una posibilidad que ahora parecía insoportable. «Pero luego tuve la ecografía de datación», continuó Vanessa. «La fecha de concepción se alineaba perfectamente con nuestra última noche juntos, esa cena después de la gala benéfica, cuando ambos bebimos demasiado vino y recordamos brevemente lo que nos había unido en primer lugar». Martin recordaba esa noche claramente, un raro momento de conexión en los meses finales de su matrimonio. Habían regresado a casa del evento, y durante unas horas dejaron de lado los resentimientos y las decepciones que se habían acumulado entre ellos. «Todavía no entendía cómo era posible», dijo Vanessa, «pero múltiples pruebas confirmaron el embarazo, y más tarde, después de que James naciera prematuramente, las características que eran innegablemente tuyas». Ella sonrió débilmente. «Supuse que debiste haber revertido el procedimiento en algún momento sin decírmelo. Era la única explicación». «¿Por qué no me contaste sobre el embarazo durante el proceso de divorcio?», preguntó Martin, la pregunta que lo había atormentado desde que descubrió la existencia de James. La expresión de Vanessa se volvió más compleja. «Parcialmente por dolor e ira, pero sobre todo porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?». «Miedo de que no lo quisieras», admitió en voz baja, «de que lo vieras como un inconveniente, una complicación para tu vida cuidadosamente planeada. O peor, que lucharas por la custodia no porque quisieras ser padre, sino porque el CEO de Blackwood Enterprises no podía tener un hijo criado por una ex esposa con un salario de directora de galería». La evaluación dolió por su precisión. Hace un mes, Martin no podría decir honestamente cómo habría reaccionado a la noticia. El hombre que había sido bien podría haber abordado la paternidad como otro desafío de negocios para ser gestionado eficientemente, en lugar de ser abrazado de todo corazón. «¿Y ahora?», preguntó, mirándola directamente a los ojos. «¿Qué piensas ahora?». Vanessa lo miró pensativamente. «Creo que James te ha cambiado, o quizás está revelando la persona que podrías haber sido todo el tiempo si no hubieras estado tan concentrado en construir tu imperio». Como si reconociera que se estaba hablando de él, James comenzó a quejarse en su columpio. Vanessa se levantó para atenderlo, levantándolo con facilidad practicada
y acunándolo contra su hombro. «Me gustaría que empezáramos de nuevo», dijo Martin de repente, observándolos juntos. «No el matrimonio. Sé que han pasado demasiadas cosas para eso, pero como padres, como socios en la crianza de nuestro hijo». Vanessa lo estudió, rebotando suavemente para calmar a James. «¿Qué propones exactamente?» «Custodia compartida para empezar. Un plan de crianza que le dé a James estabilidad y a ambos tiempo significativo con él». Martin se puso de pie, acercándose a ellos con cuidado. «He estado buscando propiedades en este vecindario, algo con suficiente espacio para cuando se quede conmigo, lo suficientemente cerca como para que las transiciones entre nuestras casas sean fáciles para él». «¿Te mudarías de tu ático?», preguntó Vanessa, con sorpresa evidente en su voz. «¿Renunciarías a tu vista del horizonte de la ciudad por parques suburbanos y distritos escolares?» «La vista ha perdido su atractivo», respondió Martin simplemente, «y he encontrado algo mucho más convincente que mirar». Él acarició suavemente la mejilla de James con un dedo, maravillado de cómo el bebé instintivamente se giraba hacia el toque. Algo cambió en la expresión de Vanessa, una suavidad, una esperanza cautelosa. «No será fácil», advirtió. «La crianza compartida es complicada, incluso cuando la relación no terminó con años de resentimiento». «Nada que valga la pena es fácil», dijo Martin, la frase cliché sintiéndose recién profunda, mientras James agarraba su dedo con sorprendente fuerza. «Pero creo que ambos queremos lo mejor para él. Eso es un punto de partida». Vanessa asintió lentamente. «Un punto de partida», estuvo de acuerdo. 6 meses después, Martin estaba en la cocina de su nuevo hogar. Un artesano renovado a solo 3 cuadras de la casa, adosada de Vanessa, preparándose para la estadía de una noche de James. La trona estaba colocada junto al rincón del desayuno. El refrigerador estaba abastecido con alimentos para bebés cuidadosamente preparados. La guardería de arriba había sido diseñada con la contribución de ambos padres, combinando la preferencia de Martin por la funcionalidad práctica con el ojo de Vanessa para la calidez y el confort. El timbre sonó, y Martin sintió la ahora familiar mezcla de emoción y nerviosa anticipación que acompañaba cada transición. Abrió la puerta para encontrar a Vanessa en el porche, James asegurado en su portabebés, rodeado de una impresionante variedad de bolsas y equipos. «Creo que estamos mejorando en esto», comentó ella con una pequeña sonrisa, notando la mirada interrogante de Martin ante la montaña de suministros. «La última vez traje 3 bolsas más». «Progreso», estuvo de acuerdo Martin, buscando a James, quien soltó un delicioso chillido de reconocimiento. «¿Cómo estuvo su chequeo de ayer?» «Desarrollo perfecto en todos los marcadores», informó Vanessa con orgullo mientras lo seguía adentro. El médico estaba especialmente impresionado con sus respuestas verbales. Se dirigieron a la sala de estar, donde Martin había despejado un espacio seguro para que James practicara sus recién adquiridas habilidades de gateo. Mientras se instalaban en la rutina familiar de ponerse al día sobre los últimos logros y desafíos de James, Martin se sorprendió de lo lejos que habían llegado desde ese encuentro en la tarde lluviosa en el bufete de abogados. La prensa corporativa había publicado, de hecho, una historia sobre su hijo secreto, pero el escándalo predicho se había disipado cuando Martin reconoció abiertamente su paternidad y su compromiso con la crianza compartida. Blackwood Enterprises se había ajustado a las nuevas prioridades de su CEO, y aunque Martin todavía dirigía la dirección estratégica de la compañía, ahora salía de la oficina a las 5 la mayoría de los días y rara vez trabajaba los fines de semana. «Tiene tu determinación»,
observó Vanessa mientras James perseguía tenazmente una pelota rodante por el suelo. Una vez que se propone algo, no hay quien lo detenga. Pero tiene tu corazón, replicó Martin, observando cómo James abandonaba la pelota para ofrecer un juguete a Vanessa, su rostro iluminado por sus elogios. Esa es la mejor herencia. Mientras James gateaba de nuevo hacia él, con los brazos extendidos en una clara demanda de ser levantado, Martin reflexionó sobre el inesperado viaje del último año, de CEO impulsado por la ambición a padre devoto, de ex marido con amargos recuerdos a copadre con creciente respeto y cooperación. Levantó a su hijo, quien inmediatamente le dio palmaditas en la cara con manos curiosas, balbuceando con entusiasmo. «Creo que está tratando de decirte algo importante», dijo Vanessa, su expresión cálida con un afecto que, aunque diferente del que alguna vez compartieron, tenía su propio valor. «Las cosas más importantes», respondió Martin, sosteniendo a su hijo con seguridad, «no necesitan palabras en absoluto».